Sumergirnos en el laberinto de nuestras historias. Seguir el hilo de la letra, entre la luz y la sombra. Construir puentes entre culturas y continentes a través de relatos que han circulado de boca a oreja desde que nos sentamos alrededor de un fuego. En el laberinto. Este episodio de En el laberinto empieza con una introducción vinculada a la fecha. Por un lado, estamos celebrando acá en el hemisferio sur el solsticio de invierno. Esto quiere decir que la noche más larga y el día más corto, en el que el sol está más alejado de este lado de la Tierra, está ocurriendo en esta parte del mundo. Mientras tanto, en el hemisferio norte es el solsticio de verano, el día más largo, la noche más corta. Pero el solsticio de invierno marca para muchas culturas, acá en el hemisferio sur, el año nuevo. Un periodo de renovación, un periodo de celebración y un periodo de contar historias, porque qué mejor que contar historias todos cerca, lejos del frío, pero cerca del calor humano y más de las historias. Y la historia que les traigo es una historia que se cuenta del otro lado del mundo, en la Polinesia. Y por más que para llegar ahí tendríamos que dar la vuelta al mundo literalmente, está también en el hemisferio sur y también allá se está celebrando el solsticio de invierno. Y no solamente eso, se está celebrando también el Matariki, que es el momento en que la constelación de las Pléyades brilla más en el cielo. Y es un momento que coincide casi igual que el momento en que la Tierra está más lejana al Sol en el hemisferio sur. Entonces cuentan que también es una época de contar historias. Acá en Argentina y en Chile y en partes de Sudamérica también. Tenemos el Inti Raymi para los pueblos andinos y tenemos el Huiñoi Tripantu para los pueblos mapuches, que celebran desde los dos lados de la cordillera la noche también más larga y la aparición nuevamente del sol. Pero como les decía, vamos a viajar a la Polinesia, porque la historia que les traigo tiene que ver específicamente con el sol y con uno de los héroes culturales más famosos de esa región, Maui. Y cuando digo Maui, tal vez ustedes piensan en unas islas que están cerca de Hawái, o tal vez están pensando en un personaje que se hizo muy famoso en una película de animación de un estudio que tiene muchas princesas y un ratón. Bueno, Maui, para esa película en particular, la que estoy pensando, que empieza con M y que no voy a decir para no tener problemas de derechos, es un personaje que ha existido en la tradición oral de la Polinesia durante mucho tiempo. Es así como en Aotearoa, hoy Nueva Zelanda, en Samoa, en Fiji y en Hawái, se siguen contando historias sobre cómo trajo el fuego al mundo, cómo descubrió la muerte, cómo pescó a las islas de la Polinesia del fondo del mar, e incluso cómo detuvo al sol. Porque el sol, en algún momento, empezó a pasar cada vez más rápido por el cielo. Y esto hacía que los días fueran más cortos. No porque el hemisferio sur estuviera más lejos del sol y por lo tanto tuviéramos noches más largas y días más cortos, sino porque el sol mismo salía rápidamente, pasaba por el cielo velozmente y se escondía con un apuro como si alguien lo estuviera persiguiendo. Y cuentan que por esto la gente empezó a preocuparse, porque, claro, si ustedes no tienen la suficiente cantidad de sol en el cielo, no solamente las noches son más largas, sino que las plantas crecen menos, y con menos plantas, menos comida, y con menos comida, más hambre. Así que muchos héroes y heroínas dicen que empezaron a ir a buscar al sol para pedirle que por favor frenara, que por favor se detuviera en esa marcha rápida por el cielo que había empezado a tener. Y dicen que ninguna de esas personas que fue a buscarlo al sol volvió. Porque el sol, Te-Ra, era tremendamente malhumorado. Y lo que la gente imaginaba que había pasado con estos héroes o heroínas era que el sol los había devorado, porque no solamente Te-Ra era muy malhumorado, sino que siempre tenía hambre. Y dicen que cuando nadie se animó a ir, empezaron a buscarlo a Maui, porque Maui, entre otras cosas, tenía poderes y sabía, y además era pícaro, así que tal vez con la picardía podía lograr lo que no habían logrado algunas otras personas con el valor. Y lo buscaron, le preguntaron si él podía ir a ver al sol, y Maui dijo que sí, pero con una condición. Él iba a ir, pero solamente acompañado por sus 4 hermanos. Y cada uno de sus hermanos y él se iban a encerrar durante una semana, que
debido a que el sol pasaba cada vez más rápido, no era una semana muy larga, a tejer una serie de sogas. Y la gente le tenía que dar las sogas a ellos, los materiales para hacer las sogas, y mientras los 4 hermanos de Maui tejían, Maui bailaba alrededor de ellos cantando una oración, agitando su anzuelo mágico y pidiendo por la fortaleza de esas sogas, que no se quemaran, que no se rompieran, que no se destruyeran. Dicen que no solamente tejieron las sogas con las fibras de las plantas con las que tradicionalmente las hacían, sino que Maui y sus hermanos y su familia hasta las tejieron con sus propios cabellos. La cosa es que después de esa semana corta, se fueron los 5 a buscar al sol. ¿Cómo encuentra uno al sol? Bueno, sigue sus pasos, pero en este caso no sigue por el lugar donde el sol se esconde, sino que van a buscarlo por el lugar en que el sol nace. Y Maui y sus hermanos empezaron a alejarse de su tierra y empezaron a buscar marcas de quemado, de sequedad, de poca agua, porque esos lugares, los lugares secos, rocosos y con marcas de mucho calor, eran los lugares por los cuales nacía el sol seguramente. Y dicen que a medida que fueron alejándose de los lugares con plantas y con lagos y ríos, y fueron encontrándose con lugares de piedras y arena y tierra que se agrieta con solo mirarla, dicen que ahí finalmente llegaron a un precipicio. Yo no aclaré esto, pero ellos viajaban solamente de noche. Y como las noches eran largas, viajaban un montón y de día se escondían. Se escondían porque tenían miedo de que el sol los detectara y los esperara, porque la idea era interceptarlo, la idea era emboscarlo, la idea era sorprenderlo para que el sol no se diera cuenta de esto y no los esperara para comerlos. Y así fue, que finalmente llegaron hasta un precipicio enorme. Y al fondo de ese precipicio, en medio de la oscuridad de la noche, pudieron llegar a ver muy lejos un pequeño resplandor. Y se dieron cuenta de que ese seguramente era el sol, que todavía estaba durmiendo, pero que, bueno, dentro de un rato pronto iba a asomarse. Sin hacer ruido, Maui les pidió a sus hermanos con señas que fueran buscando piedras y armaran como una especie de pared, de muro pequeño, donde esconderse, bien al borde del acantilado. Ahí estaban ellos, acostados en el piso, con las sogas enroscadas en sus cuerpos, en sus brazos, porque no las habían dejado atrás, las habían traído con ellos, y se pusieron a esperar, y a esperar, y a esperar hasta que finalmente en un momento el sol empezó a ascender. Y se dieron cuenta de esto porque la luz, de a poco, pero no tan de a poco, porque el sol iba rápido, empezó a asomarse cada vez más fuerte. Y no solamente la luz, sino también el calor. Y a cada rato lo miraban a Maui como para ver si les daba la señal para salir y atacar al sol, pero Maui les decía que no, todavía no. Todo con señas, todo con sus ojos, con sus manos, ellos esperando en silencio. Hasta que finalmente en un momento empezaron a ver que la frente gigantesca del sol se asomaba, y empezaron a ver que la frente se asomaba por encima de ese muro que ellos habían construido, y de a poco empezaron a ver que las cejas del sol se asomaban. Y ahí lo miraron a Maui y Maui dijo, no, todavía no. Y en ese momento volvieron a mirar y notaron que los ojos del sol se asomaban, esos ojos que miraban para todos lados, con enojo, con desconfianza, pero no los habían visto porque ellos estaban escondidos detrás de ese pequeño muro. Y cuando vieron que la nariz del sol empezaba a asomar, ahí lo miraron y Maui ya estaba a punto, agazapado de saltar, pero todavía no, y apenas los orificios de la nariz del sol se asomaron, no la boca. Los orificios de la nariz del sol se asomaron. ¡Ay! Maui les dijo, ¡ahora! Y ahí se tiraron todos ellos encima del sol, cada uno prendido de las pestañas, de los pelos de la nariz del sol, de la nariz misma. Maui colgando desde una ceja, golpeándolo con su anzuelo. Y mientras él lo golpeaba en el ojo, los hermanos lo iban atando con las sogas, sujetándolo con toda la fuerza que tenían. Y mientras tanto Maui cantando y gritando, tratando de detener al sol, que, claro, sujeto por las sogas, no llegaba a asomar la boca por encima del muro, porque si asomaba la boca podía abrirla y aspirarlos a todos ellos y comérselos, pero no, porque los hermanos lo tenían ahí frenado y sostenido de sus propios pelos, de sus pestañas, de sus cejas, de sus pelos de la nariz. Era imposible que el sol se pudiera mover y seguir subiendo. Y en ese momento dicen que Maui le dio una paliza tremenda mientras le decía todas las cosas que el sol, por pasar tan rápido por el cielo, estaba ocasionando. El sol, mientras era golpeado y mientras escuchaba todo esto, se detuvo.
Y dicen que después de ese momento, el sol hizo señas a Maui de que quería decir algo. Así que esperaron a que el sol terminara de salir y pactaron. Pactaron que el sol iba a pasar un poco más despacio. Y el sol se llevó un recuerdo. Las sogas. Todas las sogas que los hermanos ataron al sol en sus cabellos, en su frente, en sus cejas, en sus pelos de la nariz, en sus pestañas. Todas esas sogas el sol las tiene todavía colgando. Y dicen que con los años y los siglos y los milenios, lo que sí ha pasado es que el propio calor del sol ha destruido la parte física de estas sogas mágicas. Pero las sogas todavía están ahí, o por lo menos el sol las puede sentir. Por eso es que cuando uno mira al sol de ciertas maneras, uno nota que tiene como unos rayos. Bueno, esos rayos en realidad son los restos de las sogas, que se han convertido en rayos de luz, pero que todavía le recuerdan al sol que Maui y sus hermanos lo frenaron una vez y le recordaron que había gente en esta tierra que estaba viva y que necesitaba que el sol fuera un poco más despacio. Y esta es la historia de cómo Maui detuvo al sol, dedicada a quienes en este momento estamos celebrando los días cortos, las noches largas, el nacimiento nuevo del sol, y que dentro de poco van a empezar los días más largos. Esto fue